invitada súper especial. Queríamos conocerla bien, necesitábamos preguntarle ciertas cosas. Lola Uz con nosotros la noche de hoy. Hoy van a descubrir muchísimas cosas de ella. Sí. ¿Estás nerviosa? ¿Para dónde me viro? No, Para donde tú quieras. Puedes rodar. Te vas Gracias a dando todos por vueltas. Si tenerme te con pregunta ustedes. Ramos Cetín, vas para allí. Muchas Si gracias. te pregunta Arismar y te vienes para allá, no hay ningún tipo de problema. Queremos conocerte, pues el gran público también quiere saber de ti, tu historia. Esperamos que seas honesta, que digas la verdad. Cosa que a ti te caracteriza mucho, sobre todo en las redes sociales. Cuando vienes aquí metes muchas mentiras, pero en las redes sociales tú sí eres mucho más franca, más abierta, más sincera. Y eso es lo que queremos mostrarle a los amigos televidentes. Vas a oír un si está diciendo mentira para que rectifiques y digas la verdad. Exactamente. Ok. Te vamos a preguntar de todo, te vamos a preguntar ¿Tú te de todo. imaginas que eso pasara? Ok. Sería bueno. Absolutamente de todo, así que te recomiendo, si viniste con tu novio, que siempre está atrás de ti, que lo saques del estudio porque las preguntas están buenas. Así que vamos a comenzar. ¿Quién empieza? Lola, descríbenos cómo son los barrios El Calero y La Guanajera, donde te criaste. La Guanajera. Sí, ¿Se llama así? se llama así, La Guanajera en Ok. Pinas del Río. Descríbenos. a ver. Colinda con La Guanajera. Colinda con La Guanajera. Es un barrio que está entre El Calero y La Guanajera, en la carretera de Viñales. Es un barrio del cual yo tenía una percepción antes de regresar, después que me fui de Cuba, regresé, y pues la percepción cambió totalmente porque yo idealizaba mi hogar, idealizaba mi casa, y cuando regresé, después de vivir en los Estados Unidos un tiempo, encontré todas las calles estrechas, rotas, sucias, acabadas, destrozadas. Mi casa ya no era la casa bonita que yo idealizaba. Y entonces como cuando uno sale de Cuba, yo siento que ese desarraigo de tenerte que alejar de la familia y lo que tienes material, que realmente no tienes nada, te hace perder el amor a las cosas materiales. Y básicamente me sirvió para como que aterrizar, evitar el materialismo, pero a la misma vez darme cuenta de que vivía en una burbuja de idealización de la tierra donde estaba viviendo y de las cosas materiales que tenía. Básicamente las cosas materiales perdieron todo el valor. Lolita, a los 4 años saliste a vender boniatillo por todo el pueblo y Sí. tu papá empezó a llorar. ¿Qué recuerdo tienes de eso? Sí, ese era un tiempo difícil porque era pleno periodo especial. Yo nací en el 89, debe haber sido el 93, 94. En mi casa estaba la situación requete precaria, mi mamá estaba desempleada, mi papá también. Habían acabado de tener a mi hermanita y mami hizo unos boniatillos y papi es muy tímido. Entonces él me subió en los hombros y andaba con la bandeja de boniatillos y llevábamos caminando, yo no me acuerdo cuánto rato ya, y no vendíamos un boniatillo porque mi papá no lo pregonaba. Hasta que de pronto empecé yo, boniatillo, 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 si pruebas uno, te comes dos. Y así, vendimos la bandeja de boniatillo y mi papá parece que le dio tanta sentimiento que se puso a llorar ahí. Pero seguimos vendiendo boniatillo después. Sí. Néstor. Tu papá, que fue el que te crió, te enseñó a defenderte en una escuela donde sufrías abuso y bullying. ¿Qué hizo? ¿Qué te enseñó? Ok. Bueno, bullying cuando ni esa palabra existía. ¿Qué O tipo sea, de bullying era era? el chucho, ustedes saben, el chucho en Cuba, que realmente, pues, o sea, aquí, yo digo que el cubano se crece con una idiosincrasia un poquito más fuerte, porque es un chucho pesado, pero bueno, lo que te queda es el chucho, regresar para la casa y de la casa para la escuela. Pero sí hubo una etapa muy fuerte en la secundaria, y como ya yo venía de la secundaria muy como avasalladita, porque me decían carnera, porque corría. Yo corría atletismo y eso, y me pusieron a carnera, pero carnera desde la tercera planta de la Carlos Ulloa. Y entonces me daba mucha vergüenza, la verdad. Y cuando llego al preuniversitario, imagínate, era en la ESPA, todos aquellos hombresazos, los mulatones de Consolación, Vaya Onda, y las muchachas me cambian de turno y me tocan el turno de las muchachas de básquetbol, voleibol, y como que yo era, tú sabes cómo te dicen en Cuba, la blanquita que no encajaba. Y me empezaron a escupir la silla, y a escupirme la silla, me quitaban la silla. Y llegué a mi casa un día y le dije, papá, me tienen que ya no doy. Me había fajado también porque habían tirado un gato para el aire, el gato había caído fracturado en el piso, entonces ya todo el mundo me detestaba.
Y papi cogió en una carpintería que tenía en el fondo de la casa, apuntalada, que mi papá tiene una capacidad de constructor increíble, y la tenía apuntalada, era de madera, y cogió un saco de acerrín, lo llenó de acerrín, lo colgó, y me enseñó básicamente como que dale puño ahí, y tú no te fajes a los moños, tú no arañes, tú no grites. Usted viene e invade en tu espacio personal, y tú reto por la cara y otro por el mentón. Y así me aprendí a defender literal y nunca más tuve un problema, no tuve que utilizar la fuerza, pero sí. O sea, no llegaste a conectar a nadie nunca. No. Ok. No, pero estaba capacitada para conectar y conectar muy bien. Entonces, ¿quién es el próximo? Aquí Lola, ¿los mulatos de Consolación eran consoladores? ¿Los qué? No. No. Me Bueno, gusta- me nunca gusta- tuve la experiencia. Me gusta esta silla caliente hoy, porque es primera vez que coinciden Que se conocen. en preguntas y cara a cara. respuestas, tú que hablas más de él y él que habla más de ti. Qué bueno, está interesante. Sigamos, por favor. No, yo quería, con tu permiso, Lola, con el mayor respeto, leerte un mail que, como yo con los jueves, me escriben mucho. Dice, querido Pible, soy Rolly Tarantino, esposo de Nurka Núñez y entrevistador titular de La Silla Caliente. Se me quedaron dos preguntas en el tintero. Pregúntale a Rolly. Pregúntale a Lola qué talla de ajustadores ella usa y si está dispuesta a hacerse una reducción del busto porque a su novio, el pinareño, le gusta de Copelia la Copa Lolita. No. Yo, Rolly, perdóname. Tú serás marido de Nurka, pero yo quiero hacerte una pregunta más profesional vinculada a tu profesión, que es la Menos mal, medicina. menos mal. O Gracias. sea, 34 DD, por si acaso. yo quería preguntarte, ya respóndeme como médico, ¿el aguafondillo es considerado un jarabe expectorante o una infusión saborizada? Es multipropósito y terapéutico. Sí, porque quiero decirte que Carlos dice que yo te critico, pero déjame felicitarte, porque después que tú estuviste la semana pasada, que hiciste aquella demostración del aguafondillo y la palangana, déjame decirte que la FDA ya aprobó el nombre genérico del aguafondillo, ahora se llama aguaculu. Ramón, por favor. Lola, has dicho que desde niña tuviste una actitud de rebeldía contra lo establecido. Sí. ¿Te cuestionabas el régimen desde entonces? El régimen como concepto de régimen, no. Sí tuve mucho problema con... me decían como que, por ejemplo, en mi expediente había como una cláusula, una señalamiento que tenía dificultad de reconocimiento de la autoridad. Entonces, básicamente yo era como muy rebelde, muy frontal y caía mal. Los estudiantes que estuvieron conmigo saben que tenía problemas con prácticamente, no los profesores de docencia, porque era muy buen estudiante, yo estudiaba muchísimo. De hecho, la manera que me tenía mi mamá de regañarme y de castigarme era, mañana vas a la escuela. Ese día que yo hiciera la tarea y al otro día yo no pudiera ir a la escuela, eso para mí era un castigo porque yo me esmeraba en mi tarea. Pero con estos profesores que venían que eran las titas, las auxiliares, que era como el plato fuerte del adoctrinamiento, tienes que decir una poesía porque sí, tienes que ir aquí porque sí, y todo era impuesto. Ahí yo no lograba como que encontrarme, Ya el concepto de régimen yo lo vengo a tener un poco más desarrollado. Incluso fuera del país es cuando yo entiendo toda la artimaña del sistema como tal, que entiendo un poco de economía, que entiendo un poco de política, que tengo un punto de comparación. Mola. Lola, ¿cómo se despertó en ti la vocación por la medicina? La vocación por la medicina. Bueno, yo de niña siempre fui muy de cortar lagartijas. Ay, los animalistas me van a matar. Sorry. Los veganos. No apto para veganos ni animalistas. No, pero que se usaba también así. Eso, Bueno. Eso en el campo era así. Sí. Era así. Yo era cogía la lagartijita, le ponía la sayita de la flor de boniato y después por la lagartija, hasta ahí llegaba, sí. ¿Qué es lo de la flor de boniato? Ahí me perdí. Una florecita que es moradita así. Ah, sí, ya, Tú ya. coges la lagartija por las dos patas, la lagartija así, se la metes por debajo
Ajá. Y la lagartija es Se la tiesa mete- la lagartija con la saya puesta. Ok. Entonces, ¿Te risa de que se la mete por abajo la No, porque está haciendo una declaración. básicamente Le hacías empieza... una disección. Sí, básicamente Claro. empieza por los animales. Ya después empieza como que a los pomitos de penicilina. Yo era una niña muy enferma, tenían que ponerme benzatínica todos los meses, había que estarme inyectando el oído y el riñón. Y como que siempre tuve mucho contacto con los medicamentos y eso, la jeringuilla. Y ya después en la ESPA, como era buena en todo lo que fuera química y ciencia, y biología en especial, me encantaba la biología, me decidí por la carrera de medicina, porque además me encantaba esto de contacto con la gente, ayudar a la gente, sí. Recuerdo una vez una señora, que después me entero yo cuando evoluciono, que crezco, me vuelvo una mujer, que la señora tenía un problema psiquiátrico. Esa señora yo me la encontré por allá por la carretera de La Coloma, la recogí con una perra. Aquella perra no podía caminar porque estaba de parto. La señora se había escapado de su casa, una viejita con demencia. Y aquella señora me tuvieron que recoger a mí, la señora, la perra con 2 perros ya paridos, en el medio del hospital viejo, porque lo mío era dar asistencia. Aunque no supiera de nada, pero me gustaba. Era una Lola, pasión. para aquellas personas que no son muy pegadas a las redes sociales, nosotros queremos mostrar un clip, un medley de parte de tu contenido, lo que tú desarrollas en redes sociales. Ahí está. Bienvenidos, yo soy Analogías de Lola y este es su podcast Sin Permiso. Y vamos a la intro. En el día de hoy hablaremos de las mentiras. Todo lo que hago, lo hago por ti. Atentamente, el dictador y el opresor. Tú sabes que si estoy hablando mentira, yo tengo que hablar de esa gente. Canel, papi, pon tu país. ¡Self-control! ¡You have self-control! Hoy está con nosotros, señores y señores, Lola con sus analogías. Tengo deseos de coger mi crema de piel Bonabel con una pizquita de Vaporub, ponerla en el microwave, calentarla por 1 minuto y embadurnarte ese pelo con olor a caramelo. Último día. Con la complicada que me di con Carlos Otero en el podcast de ayer. Por el poder de la berenjena, yo te declaro alfa, papichuli, mega, hiper, requete, morrangú. Esto es todo lo que les traigo por el día de hoy. Señores, un aplauso para Lola. Oiga. Ya estamos de regreso, familia de América TV, con nuestra invitada especial en la noche de hoy en esta silla caliente, Lola Ush. Néstor, te toca a ti. Dicen que eras marimacha cuando chiquita. ¿Fuiste criticada por eso? Sí, fui criticada. Creo que la crítica más fuerte era la que me hacía yo misma, porque como que sentía que las muchachitas eran tan delicadas y tan femeninas y tan hacendosas y yo era tan... hablaba alto, era súper outgoing, me metía en todos los temas, me encantaba la chinata, jugar al trompo, entonces usaba los chores largos, no me dejaban afeitarme. Cuando aquello se utilizaba el afeitarse ya desde los 13, yo no podía. Entonces andaba con macho para arriba y para abajo y bueno, sí. Lola, Yes. aquí mismo. En el año 1990 se te presenta a tu familia la oportunidad de salir de Cuba, ¿verdad? Pero tu padre biológico frustra esa salida y los condena a seguir viviendo en Cuba. ¿Por qué lo hizo? Rolly le sacó todas las lascas a la entrevista. Bueno, estás así. Ok, so, en ese año, creo que fue en 90, 92, fue por ahí, cuando 92, 93, en los años 90. Ellos se habían inscrito al bombo y hacía falta la autorización porque no es mi padre biológico, fue que me crió desde que tengo 1 año y unos meses. Y entonces mi padre biológico, quien falleció siendo teniente coronel de guardafrontera en Pinar del Río, un hombre profundamente comunista, pues le negó la salida a mi mamá, el derecho de llevarme, porque pues él no concebía que el amor a la patria contemplara también el amor a la hija y su bienestar, y literal le dijo a mi mamá que lo que mejor podía hacer era cogerme y si me quería sacar del país, que me sacara en una lancha ilegal, que no tuviera nada que ver con él. Yo. Wow. Lola, por aquí.
Estás a punto de graduarte de enfermería y sigues estudiando para un día tener el título de médico en este país. ¿Te irías a vivir a Cuba y ser médico allí si algún día Cuba fuera libre? Si algún día Cuba fuera libre, yo pienso que, o sea, no dejaría todo lo que tengo aquí porque aquí pienso que nazcan mis hijos y es una tierra de libertad y después ya tengo proyectos andando, pero sí pienso que viviría en ambos lugares, allá desarrollaría, me encantaría ir a dar docencia, me encantaría ser profesor en Cuba, me encantaría como que tener mucho que ver directamente con la reeducación y la limpieza del adoctrinamiento que ahora mismo hay en las generaciones nuevas. Me encantaría ser una de las promotoras del libre pensar en las generaciones nuevas dentro de Cuba. Eso es algo que me encantaría hacer, además de invertir, de hacer inversiones, poner negocio, dar trabajo. Sí, creo que sí. Roxy. Por aquí. Lola, ¿qué crees que haga el régimen si las marchas de protesta como las de ayer se convierten en algo más frecuente en Cuba? Ellos van a hacer lo que son máster en hacer, reprimir. El miedo es un músculo que, o sea, el valor es un músculo que se ejercita y el miedo es un hueso que se rompe, como digo yo. Y eventualmente, una vez que cada cubano que ha dejado de hablar o que no se ha pronunciado aún, pues recordemos que en Cuba están los que están a favor de la revolución, los que están a favor de un cambio y los que aún no tienen el valor de apoyar, pero están en una posición neutra. Esos son los que el mensaje tiene que seguir llegando definido porque somos muchísimos más. Son más los que están a favor del cambio, unidos junto a los que aún no se manifiestan porque tienen miedo. Y yo pienso que ellos van a reprimir muchísimo, pero eventualmente vamos a ser mucho más en número y se van a tener que ir. Ya, eso es lo que pienso que va a suceder, como ha sucedido en otras dictaduras. La zona donde te asignaron en Venezuela era un infierno. Sí. ¿Cómo hiciste para irte, para librarte de ahí? La zona que inicialmente me asignan es El Dorado. Eso sí, es una zona de silencio, una zona súper intrínseca en Venezuela, zona sur, a 25 minutos del Amazonas, donde solo mandaban posiciones, a esa posición solo hombres, y me mandan a mí. En ese momento yo tenía una relación con lo que se conoce en Cuba un comunitario, un muchacho que vivía aquí en los Estados Unidos, y pues ya yo estaba como marcada. Pero era tan crítica la necesidad de mi posición que parece que no les queda otro remedio que mandarme después de 2 meses retenido. Yo creo que es bien interesante acotar que el pueblo del Dorado es un pueblo minero. Y obviamente las minas tanto de diamantes como las minas de oro son territorios muy rudos en donde no existe ley, en donde no existen, pero ningún tipo de necesidad cubierta. O sea, estabas literalmente en tierra de nadie. Y estabas tan al sur que estabas prácticamente a 25 minutos del Amazonas brasilero. O sea, esas son zonas que no tienen infraestructura, que no tienen carreteras, que para llegar son horas y horas y horas por carreteras de tierra. Sí, la ley básicamente lo rigen los magnates y según lo que me dicen en ese momento, los magnates y las gangas. Y cuando yo vi que ese era el lugar, pues yo dije que no, que me regresaran para Cuba. Pasó todo el mundo de las misiones de barrio adentro a tratar de convencerme, después a tratar de chantajearme y después a tratar de coaccionarme. Y yo me mantuve en mi posición, les dije, mándenme para Cuba. Me dejaron en la zona franca de Bolívar. Casuarito. Me dejaron ahí en Bolívar y pues de ahí huí a los 6 días de estar albergada. Me pusieron en una zona de aislamiento primero. ¿Cómo fue la huida? ¿Cómo te escapaste? ¿Qué hiciste? La huida fue gracias a 2 pacientes que digo yo que aquello fue mandado por Dios porque yo no conocía absolutamente a nadie, no me atreví a hablar con nadie. Y había un señor de lo que cuando tú entras por la sala te dicen este es de la contra. En aquel momento ya estaba ocurriendo la segregación, estamos hablando del 2013, la segregación de la población venezolana según apoyo o habían perdido muchos profesores los empleos, etcétera. Y a mí me señalan ese paciente como que era un paciente que no estaba definido, que ellos no sabían si era de la contra o si estaba a favor. Y estando en la consulta, puerta cerrada, el paciente, después que le pongo un método y tal, me dice, usted es una mujer muy inteligente. Es una lástima que usted esté en las manos de la Revolución Cubana. Y yo me quedé como que, ¿y esto?
Porque yo nunca había hablado con nadie que pensara diferente de política. Correcto, y me pregunto yo, obviamente, que nunca he estado en esa situación, pero conociendo los entuertos de la mente de la revolución, ¿te atreviste a hablar francamente en ese momento o no? Porque puede ser una carnada. Exactamente, no, porque ahí tú vives en una paranoia eterna y tú dices, esto me viene a meter dedo o me viene a ayudar. Y entonces el hombre me dijo, el día que usted quiera, yo trabajo mucho en la frontera de Colombia, el día que usted quiera salir de aquí, usted me llama. Yo vivo en esa casita, ahí en la punta de la loma. Y pasaron unos días, hicieron conmigo lo que les dio la gana, me pusieron a hacer doble shift, me mandaron a otra ciudad sin transporte y sin nada, a cubrir otros médicos. En 6 días yo hice 3 guardias, así, y ya me querían hacer el crecimiento del partido, quitarme el pasaporte, hacerme todas esas cosas, y yo vi la oportunidad. Estaba Capriles, en un rally de Capriles, llamé a unas amistades mías y les dije, hoy es el día y me voy a ir. ¡Tú estás loca! Hoy es el día porque lo siento que hoy es el día. Llamé al hombre, el hombre se apareció, cogí, fui para el CDI, era el lugar donde estaba yo albergada, recogí mi mochilita que ya la venía preparando hacía una semana. Yo veía muchas películas de supervivencia también. Me monté en el carro que nunca dejó de estar arrancado y partí. Esto a grosso modo, para no extenderme. Partí con una taquicardia, recuerdo que esos días las piernas se me entumieron, el corazón lo sentí en la garganta. Lo único que yo recuerdo de ese momento es sí, como coger un paquete de chips por si me daba hambre, cambiarme los zapatos porque andaba en tacón y coger un cinto que me había costado $10 en Cuba que yo no quería dejar. Y me agaché a orar y le dije, Señor, por favor, permite que en el momento que yo esté saliendo, porque aquello estaba así en hora de almuerzo, todo me vaya bien. Y aquello fue un pitazo en los oídos, dejé de escuchar, parece que tenía la presión tan alta que me ensordecí prácticamente y salí. Cuando salí no había nadie viendo el noticiero de Cuba, no había nadie por las escaleras para abajo, no había nadie de los pacientes. Yo entregué las llaves, les dije, vengo por la tarde, que me invitaron a comer, salí y nunca más regresé. Si no hubieses tenido la oportunidad de conocer a ese señor que vivía en la casita de la loma, te hubiera sido mucho más difícil poder salir de Venezuela. En el momento que tomaste la decisión, que llamaste a ese señor y pensaste en tu familia. No, yo en el momento que tomé la decisión, en lo que pensé fue en la corazonada de que la decisión que yo estaba tomando era la correcta, de que ese era el momento. ¿Y ahí a dónde era como un fuiste? instinto de supervivencia. Te montaste en el carro del hombre. ¿A dónde te llevó el hombre? ¿Y qué pensaste mientras el hombre iba manejando? Porque uno va montado en un sitio en donde uno no reconoce el lugar, tú no sabes para dónde te están llevando tampoco. El primer encabezado de la oración, Señor, por favor, ayúdame a salir de aquí. Después el encabezado, Señor, por favor, que este hombre no me viole. Claro. O sea, el contexto de la oración fue cambiando según las necesidades. ¿Llegaste a Colombia, cruzaste fronteras en Colombia? No, yo viví en Venezuela 3 meses limpiando piso en una de las heladerías. ¿En qué ciudad? En esa misma Barina. ciudad? En Barina. Te fue Entre Barina y Santa Bárbara. Uy, pero te fuiste al este del Exactamente, sí. Y mi mayor aspiración en ese momento era que me ascendieran a la posición de vendedora de helado. ¿Y lo lograste? Nunca lo logré. Aquel señor me dijo, no te vayas, yo te asciendo a vendedora de helado. Le dije, yo no cambio libertad por vendedora de helado, Coño, pero sí. nunca. Ahí cerca hay unas minas de boniatillo, hubieras aprovechado. ¿Cómo tú has visto una mina de boniatillo, chico? Porque ella vende boniatillo. ¿Y qué tiene que ver eso con las minas de bueno, boniatillo? perdóname. Y cuando decides dejar Barinas, ¿quién te lleva? ¿Quién te hace? Porque de Barinas a la frontera con Colombia también hay unas 3-4 horas. Sí. En aquel momento, me acuerdo que pagamos a alguien. Era alguien, las amistades que yo tenía en ese momento me ayudaron a conseguir el contacto y a pagar. Sí. Que eso después yo fui desenterrando. Cuando yo llegué aquí, caí en un periodo de ¿cómo se dice? Aturdecimiento. Sí. Que me aturdí. Sí. Y volvía como a procesar, engaveté muchísimos recuerdos, muchísimas cosas. Imagínate que se me había olvidado, a mí se me olvidó a los 2 años. Yo vuelvo a caer aquí en los Estados Unidos y mi papá se había muerto en el 4º año de la carrera de medicina, o sea, cosas así. Y fue súper raro, fue como 2 años, caí en una depresión también en esos 2 años.
no estaba ni allá ni aquí, fue todo muy borroso, muy... Pero bueno, raro. ya estás aquí, estás en tierra de libertad, haciendo lo que te gusta y nosotros todavía tenemos mucho más que descubrir de Lola. Vamos a un corte y ya venimos. Ya estamos de regreso nuevamente. ¿Quién tiene la próxima pregunta, por favor? Yo. Lola, ¿cuál era tu salario como médico que ibas a ganar en Venezuela? Mi salario en Venezuela eran 1.500 bolívares al mes. En aquel momento, una mano de banana, que es el punto de referencia que siempre pongo, eran 50. Un pantalón eran 500 bolívares, o sea que básicamente mi salario alcanzaba para 3 pantalones. Y ahí como que la matemática a mí no me dio con el riesgo, lo agresivo que estaba todo. Venezuela estaba súper revuelta en ese momento, la violencia estaba altísima y pues decidí. Bueno, eso realmente era lo que te pagaban a ti, porque la dictadura se echaba el otro por ciento de lo que el gobierno de Venezuela le pagaba a ellos por tu servicio. Tú sacaste las cuentas y dijiste, "Ay, yo no estoy en la Guanajera". Pinareña, pero no bruta. Lola, tus padres en Cuba recibieron represalias después que decidiste abandonar la misión médica en Venezuela. Cuéntame. Fueron sacados interruptos para sus casas y era como un chantaje: entras interrupta, sales otra vez, o sea, vuelves a trabajar, sales interrupta, y así estuvieron un tiempo. Quisieron ir a hacer un acto de repudio a mi casa, llamaron a mi casa. Mi mamá, que en ese momento le querían hacer como el proceso para el crecimiento del partido, renunció a todo eso. La destituyeron, en el barrio como que se creó como una tensión a mi familia. Eso fue mejorando con la gente del barrio. Después se volvió a empeorar porque ya empiezo yo a ser muy como frontal, hablando del tema de la situación en Cuba y la política. Y pues bueno, de ahí para acá sucedieron más cosas. Y pues sí, pero siempre ha estado muy... Esa es la manera que ellos tienen de callarlo a uno en tierra de libertad. Y yo pienso que lo más bonito que yo he logrado con mi familia es lograr de ellos un respeto hacia mí. Primero porque los mantengo yo, no los mantiene nadie más. A mi mamá no le alcanza el salario que le paga la revolución. Y le ha demostrado lo inestables que son cuando la dejan tantas veces sin empleo, y yo he estado ahí siempre estable para ella. Y número 2, porque yo soy una mujer independiente, que para conseguir esta independencia me costó mucho riesgo, y no voy a callarme, ni porque mi mamá me lo pida, ni porque me lo pida nadie. Pienso que el respeto a mi libertad de expresión debe nacer desde la familia, y lograr ese respeto con mi mamá después de mucho tiempo de conversación y de muchos conflictos internos, creo que es lo que más orgullosa hoy me hace sentir. ¿Te han señalado alguna vez por eso? Muchas veces. De mala hija, mala gente, sí, mala... claro. Ese es el hacerte sentir culpable. Eso pasa. Porque hay un periodo donde tú tienes que tratar de buscar el concilio entre quedar bien contigo misma y expresarte, o ser una buena hija, tapando tus ideas, pasándole por arriba lo que tú creas, con tal de quedar bien con tus padres. Entonces toma mucho porque tus padres en un inicio no te entienden, entonces quedas tú como la mala, la incomprendida, y llega un punto en que sientes como que te estás volviendo loco, porque te sientes sola, te sientes como que la gente a tu alrededor sigue mandando dinero, sigue poniendo recargas, y tú como que soy yo la que estoy equivocada, tanta gente no puede estar bien y yo mal. Hasta que ya después más gente se fue sumando, y como que el principio de definirse políticamente, cada día los padres más lo entienden dentro de Cuba y los respetan más. ¿Qué pasa? Que en Cuba los padres están adaptados a que los hijos hagan siempre lo que se diga, lo que ellos digan, porque viven muchas generaciones dentro de la casa. Y la generación mía principalmente tiene una autoestima muy baja, pobre decisión, pobre autonomía. Por eso, porque vivimos en las casas multigeneracionales, heredadas por nuestros padres, donde siempre se hizo lo que determinaba la cabecera de la familia. Y la cabecera de la familia, por lo general, era el producto más directo del adoctrinamiento y de los años 60. Entonces es muy difícil, pero no imposible. ¿Crees que esa fue una de las cosas que te hizo caer en esos procesos de depresión? Sí, sí. El no poder disfrutar esto aquí, porque no me sentía de aquí,
y sentía que lo había perdido todo allá. Y hoy me doy cuenta de que aquí lo tengo todo y que no necesariamente la aprobación en un tema específico va a determinarte como mejor hijo o peor hijo, sino te va a definir como individuo, va a definir tus derechos y tu familia es la primera que tiene que entender eso. El enemigo no es uno por expresarse, el enemigo son ellos. En ese momento de crisis depresiva, ¿se te ocurre crear analogías de Bueno, esa fue la tercera crisis depresiva. A la tercera. Fue la segunda. Fue en el 2018. 2018. Ramón, otra vez la pregunta, que no se escuchó. La pregunta es, en el momento de la crisis depresiva, Sí. que es la segunda, Sí. que te da, creas analogías de los. Sí. ¿Dónde vivías y cómo lograste hacer esto? Digamos que no fue, las crisis mías depresivas no son tirar en una cama muriéndome, no, son crisis, digo yo, existenciales, donde yo me cuestiono mucho, donde me siento súper estancada en la vida, donde no veo positividad a mi alrededor, y entonces en este momento yo estaba entrando en la crisis de los 30, como le digo yo. Me veía súper estancada, todavía con aquello agarrado de que quiero revalidar el título, había dejado el trabajo por mucho tiempo, bueno, 6 meses, que es mucho tiempo aquí, con todos mis ahorros para poder estudiar tiempo completo para presentarme a los USMLE. Hice un examen de prueba, no quedé como quería, después tuve que volver a trabajar, tuve que dejar ir eso porque tenía que trabajar y no tenía la misma consistencia. Viví en lo que fue mi segunda casa comprada aquí en los Estados Unidos, en una relación con quien en ese momento fue mi mejor amigo, pero éramos amigos, roommates, y me sentí muy estancada, sin ánimos de tener hijos, sin ánimos de casarme, sin ánimos de... Y me sentí muy, muy estancada en ese momento. Y creo que la manera de canalizar y de todo ese autosaboteo que yo tenía fue sarcásticamente proyectarlo a través de las redes. En ese momento no enseñaba mi cara ni mi voz, en ese momento lo hacía con los filtros de Snapchat. Y como que era súper sarcástica, súper autodestructiva y así fue creciendo la página hasta que un día decidí, dije, hey, esta soy yo, con este vozarrón. Y la gente como que, ay, qué rara tu voz, bueno, es la mía. Y así Lola, fue creciendo. hace unos instantes, esta pregunta me la hizo el Mola, me dijo, hácela conmigo, estilo Pastor Felipe. ¿Qué pasó con el windshield y el windshield de este hombre? Hace unos instantes hablaste de la separación. ¿Qué es más importante para ti en estos momentos, la lagartija o el rabo? A ver. Yo no puedo estar escuchando esto. Ahora fue que caí en el chiste, espérate. No era un chiste, Lola. Era el Mola preguntándote. Mientras tengas el rabo en la mano, la lagartija siempre vuelve. Aquello agarrado, tú lo dijiste. ¿Cómo Mola, respondí, por favor. maestro? ¿Y el próximo? Es Mola. Mola, te Mola, toca. que mola la pregunta. No, está bueno ya. ¿Qué criterio? Pero está bueno ya Con que entonación, si te estoy Mola. diciendo te toca y estás callado, estás haciendo así. No, porque estoy viendo la situación del pible No le hagas separado. caso. Él lo está haciendo para desconcentrarte. A la lagartija completa. Claro. ¿Qué criterios tienes para seguir a alguien en las redes sociales? ¿Qué criterios tengo para seguir a alguien en las redes sociales? Yo creo que no tengo criterios para seguir a alguien en las redes sociales. Yo tengo criterios para no seguir gente en las redes sociales. Que no Bueno, a sigues. menos que no conozca su contenido, por supuesto. Que no sigues, por ejemplo. Gente que no siga conscientemente, mucha gente que no sigue. O sea, tendría No, que no, no, ser- pero ¿qué son esas cosas cuando tú ves, dices, esta persona, yo no la voy a seguir? No sé, tal vez un discurso de doble moral, que como que el contenido, a veces por empatía incluso yo sigo el contenido, porque incluso yo sigo seguidores míos, que me dicen, ay Lolita, sígueme, y yo lo sigo para atrás, porque realmente no me interesa la cantidad de gente que sigo. Hay gente que pone como un estándar de que yo sigo 10, o yo no sigo a nadie. Eso se usa mucho entre las figuras públicas y tal. Como yo no soy figura pública, pues yo sigo a todo el mundo. ¿Y qué te llama la atención? ¿A quién tú sigues? ¿Qué te llama la atención para seguir a alguien? Mira, de que consuma de cosas que a mí me nutran. Sigo mucho cuentas de decoración, de boho, o sea, estilo boho, de fotografía, de animalito. O sea, a ti no te va a seguir nunca. Roxy. No está claro. Roxy. Hola. Dime. ¿Eres fan de coleccionar antigüedades? Sí. Pero no te gusta Carlos ni el Pible. Todas reglas tienen una excepción. ¿Cómo se explica eso?
Bueno, que toda regla tiene su Ah, excepción, exacto, básicamente. exacto. Te gustan la antigüedad, pero no las momias. ¿Qué te pasa? Bueno, perdona, no me trates así, porque Lola, una anécdota no contó. Lola estuvo en Caracas, en una tienda de antigüedades, y preguntó, ¿qué hay de nuevo? Y le dijo, ¿usted es pinareña? Sí. Jeffrey. Ok, explícame, ¿cómo es eso de que para dormirte tienes que escuchar el sonido de la plastilina? Ya va. ¿Cómo suena la plastilina? ¿Cómo suena la plastilina? Ay, caballero, ustedes no tuvieron infancia. Pero la plastilina no suena. Bueno, explícalo, Lola, por favor. A mí lo que me gusta es como el slime. Ajá. El slime. Claro. No, a mí me da asco tocar el slime. ¿Y entonces? No puedo. Es como que el sonido del slime. Y hay una chinita que ella. Ya va, el slime es como una plastilina Peinan peluca. malucosa. ¿Más qué? Es como un moco. Sí. O sea, el slime es como un moco. Un moco, literal. Suena más o menos así. Y suena No, como... pero no es Sí, apego lo que como un suena. escroto flácido. Yo lo que escucho es ASMR. ASMR es lo que yo escucho. Se llama así ASMR. Exacto, con la plumita, toda esa pajarería, sí me encanta. Peinan peluca. Ok. Arimari. Lola, ¿crees que los influencers políticos de aquí de Miami tienen una contundente repercusión en el pueblo de la isla de Cuba? Según mi experiencia, la manera en que yo conocí a los opositores dentro de Cuba fue a través de los influencers que empezaron a hablar de política. Las actividades, las denuncias, la manera más efectiva que había era, porque hay veces que no puedes llegar a los medios de 14 y medio, de 14 o 15 y medio, 14 y medio. 14 y medio. 14 y medio, ADN Cuba, o a la televisión cubana, que ellos nunca van a estar abiertos a denuncias que sean en contra de ellos mismos. Y creo que la manera de difundir más rápido, como es las redes sociales, era más factible para los influencers. Y creo que los influencers han marcado en la parte de propaganda, de difusión del mensaje, de mostrar la realidad, de darles un punto de comparación de lo que les adoctrinan en el noticiero el día entero, con la realidad de lo que existe afuera, creo que forman un papel fundamental. Para mí es tan fundamental que si nos remontamos al 60, lo primero que hace Fidel Castro es sacar la prensa internacional y sacar los métodos de comunicación y aislar a los cubanos de cualquier método de comunicación. Y creo que después las misiones internacionalistas, como había tanta salida, fue algo como que trajo ese daño colateral que ellos no pudieron controlar. Y ahí fue, por ahí fue por donde nos estamos metiendo todos nosotros. Ya. Jeffrey. Una de tus publicaciones más controversiales es cuando hablaste de unos músicos que no querían expresarse acerca de la política. ¿Qué sacaste en conclusión acerca de esta controversia? Los músicos que no queríamos. Rolly. No, ¿alguna vez criticaste a algún músico porque no sentaron una postura Bueno, ante... sí, yo critico, o sea, yo no sé mucho yo escojo de qué voy a hablar realmente, o a quién voy a apuntar. Pero yo pienso de que todas las personas que se deban al público y que su posición, su contenido, sea representando al público, tienen que definirse y apoyar al pueblo de Cuba. Ellos se deben al público, ¿Te las enteras, necesidades del público. ¿Te enteras que No tengo Oscar tiempo, Aza va a dar un Pible. concierto en Cuba con su banda? ¿Qué hace? ¿Cómo? Oscar Aza va a dar un concierto en Cuba con su banda. ¿Qué tú haces? ¿Quién es Oscar? Oscar Aza no es músico, chicos. Ah, mira, ahora me entero yo. Qué bárbaro. Oye, esto no se ha terminado todavía, pero quiero agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. Claro que sí. Yo, en el plano mío personal, me ha gustado muchísimo las respuestas tuyas, porque has demostrado mucha inteligencia, sinceridad, humildad, profundidad. No eres una influencer improvisada, has pasado muchísimo trabajo en tu vida, has pasado muchas necesidades aquí en los Estados Unidos, y yo de verdad que te agradezco tanto que pertenezcas a este show, porque a partir de hoy, y estoy completamente seguro que los televidentes también, te tienen más aquí adentro. Gracias. Así es. Mira, secundo la moción porque lo dijo todo. Si yo era fan tuyo, después de haberte seguido en las redes, hoy con tus respuestas, pues De mucho verdad. más, y estoy segura que el público también te va a acomodar en un huequito de su corazón. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Gracias.
de Lola. Y eres tú mi canto de sirena. Yolanda Aus, o como todos la conocen, Lola, nació el 9 de febrero de 1989 en el reparto El Calero de la provincia de Pinar del Río. Siempre fue muy participativa en actividades culturales como la poesía, la danza y el teatro. El preuniversitario lo pasa en la ESPA, pero gracias a su background en atletismo, la llaman a integrar el equipo de triatlón, donde se destaca de tal manera que la llaman a formar el equipo nacional en dicho deporte. En 2007, logra entrar a estudiar la carrera de medicina en la Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Se gradúa de medicina en julio del 2013 y en octubre de ese mismo año se va a Venezuela como médico con un contrato de trabajo. Y a solo 6 días de llegar allí rompe el contrato y decide abandonarlo todo escapando. Luego de escapar, se logra esconder en casa de unos amigos en la ciudad de Barinas. 3 meses después va a Caracas, donde le dan un parol para venir a Estados Unidos. En 2018 empieza a estudiar para hacerse enfermera registrada y a la vez comienza como influencer en las redes sociales bajo el conocido nombre de Analogías de Lola, donde ha estado muy activa con los temas de la política de Cuba. Ha hecho duras críticas a la dictadura y ha realizado crítica social siempre desde un ángulo muy agudo y de una manera muy inteligente. Lola también estrenó recientemente un podcast en el canal de los Peachy Boys llamado Sin Permiso, donde toca diversos temas de la actualidad mundial y expone sus puntos de vista con un toque humorístico, sarcástico y crítico. No cabe duda que Lola es una mujer todoterreno, con un talento único para llegarle al público que siempre recibe su trabajo de una manera positiva. Por eso ha triunfado de forma indiscutible como influencer en el mundo de las redes sociales. ¡Felicidades, Lola! Y esperamos que nos sigas regalando mucho más de tu talento.